Bueno, buenos días jóvenes, buen día para todos. Eh, Como saben, vamos a iniciar nuestras sesiones virtuales o clases virtuales. Para eso voy a hacer un repaso de lo que hemos trabajado hasta el momento sobre corriente, resistencia y fuerza electromotriz que corresponden a nuestro capítulo 25 de nuestro libro guía, y también voy a hacer un repaso rápido del capítulo 26. Recuerden que ya toda esta temática la vimos en clase. Lo que voy a hacer es un repaso para aclarar de pronto conceptos y ahí sí comenzar a solucionar problemas básicos. Entonces, vamos a comenzar hablando de este tema. Vamos a hablar de corriente, resistencia y fuerza electromotriz. Para hablar de estos temas, tenemos que tener en cuenta que, algo que transformó nuestra sociedad fue este elemento que vemos aquí. Este elemento es un bombillo y este bombillo tiene un filamento, este es el filamento que estoy marcando ahora mismo. En este filamento se hace circular una corriente, y recuerden que una corriente, ya lo vimos en clase, una corriente es el movimiento de carga por la sección transversal de ese conductor, ¿sí? Ese movimiento de carga. Y esto fue un gran aporte que hizo Thomas Alva Edison a nuestra sociedad, ¿cierto? Hizo muchísimos ensayos hasta que encontró el mejor diseño para el bombillo. Imagínense, hace que tanto tiempo la forma de iluminar su habitación o su casa era solamente a través de velas, y él se le ocurrió construir este bombillo después de hacer muchísimos ensayos, ¿cierto? Llego a mi casa, presiono un interruptor, me enciende este bombillo, que en este caso es incandescente, y voilà, luz, ¿sí? Entonces es un gran aporte a la sociedad. Ahora vamos para comprender cómo funciona ese bombillo, debemos comprender qué es corriente eléctrica, como se lo mencioné anteriormente. La corriente eléctrica, ¿qué es? Mire, lo que me está diciendo, el flujo de cargas eléctricas que por unidad de tiempo atraviesan un área transversal. ¿Cómo así? Es la cantidad de cargas que se mueven por el conductor en una unidad de tiempo. Recuerden que esos portadores de carga pueden ser positivos o pueden ser negativos, dependiendo del tipo de material, ¿sí? Porque en el caso de los gases, ya los portadores son diferentes, quienes se mueven. En el caso de un conductor, los portadores son electrones, que son los que se mueven libremente en un conductor. Pero en el caso de los gases, el movimiento puede ser de electrones o de carga de iones positivos, ¿sí? Bueno, entonces, en resumidas, la corriente es el movimiento de cargas por unidad de tiempo. ¿Cuál es la unidad de la corriente? El amperio, ¿sí? Recuerden esto, unidad de la corriente eléctrica, el amperio. Y esa unidad está dada en coulombs por segundo. Recuerden, unidad de carga, coulomb, unidad de tiempo, segundo, ¿sí? Ahora, el sentido de esta corriente coincide con el de portadores de carga positivos. Profe, pero ¿por qué portadores de cargas positivos si lo que se mueve en los conductores son los negativos? Ajá, pero ¿quién es el que provoca el movimiento de esos portadores? Miren esto, el campo eléctrico. El campo eléctrico es el responsable del movimiento de esos portadores. Entonces, esa dirección básicamente está asociada a la dirección del campo eléctrico, ¿sí? Bueno, entonces con eso ya recordamos el concepto de corriente eléctrica. Y ahora les voy a hablar de otro concepto muy importante. Y ese concepto, como ustedes ya lo conocen, es velocidad de desplazamiento. ¿Qué es la velocidad de desplazamiento? La velocidad de desplazamiento es... Esa velocidad de desplazamiento no es más que el desplazamiento que tiene ese portador de carga. Imaginemos este electrón, ¿sí? Este electrón que tenemos aquí, le aplico un campo eléctrico, ese campo eléctrico va a provocar que él se mueva ¿en qué dirección? En esta dirección. Pero hay algo importante, él no se mueve en línea recta,
El campo eléctrico provoca que él se desplace, pero ese movimiento no es en una línea recta. Él comienza a variar, a moverse, sí, pero no en línea recta, ese electrón, como lo ven aquí, la línea azul, y tiene un desplazamiento prácticamente cero. En cuanto le aplico el campo eléctrico, provoca un desplazamiento en este electrón, que pasa de un punto P1 a un punto nuevo P2. Entonces, ese desplazamiento, entonces aquí tendría un desplazamiento. Y claro, asociado a ese desplazamiento tendría una velocidad. Y esa velocidad se llama velocidad de desplazamiento. Velocidad de desplazamiento, o lo llaman también velocidad de deriva o velocidad de arrastre. Cualquiera de los términos son correctos, ¿sí? Ahora, ¿cómo se relaciona este desplazamiento con la velocidad de arrastre? Pues si utilizamos nuestra ecuación de cinemática, recordemos, velocidad, que en este caso es de desplazamiento, es igual a un desplazamiento sobre un tiempo. Eso quiere decir que nuestra velocidad de desplazamiento por el tiempo, por un delta t, va a ser igual a ¿qué? Al desplazamiento que tiene ese portador de carga, ¿sí? Entonces, de esa forma relacionamos el desplazamiento que tiene nuestro portador de carga con la velocidad de arrastre, ¿sí? Recuerden, estamos haciendo simplemente un repaso de la temática. Esto es un poquito rápido. Si tienen cualquier duda, igual ya saben que me las pueden consultar. Con mucho gusto se las responderé. Bueno, ahora continuamos con cómo se relaciona esa velocidad de arrastre o de deriva o de desplazamiento con la corriente. Recuerden este concepto. Antes de hablar de ese concepto, primero recuerden que la densidad de portadores de carga no es más que el número de portadores libres que yo tengo en mi conductor por unidad de volumen, ¿sí? Que para el caso del cobre es una cantidad muy grande, es una cantidad enorme. Si esa cantidad es de 8.49 por 10 a la 22 electrones por centímetro cúbico. Ya eso está tabulado, se podría obtener a partir de esta hora. Pero el concepto que nos interesa ahora recordar es densidad de portadores, que es el número de electrones por unidad de volumen. Y recuerden que si yo a este conductor que tengo aquí, a ese conductor le aplico una diferencia de potencial, esa diferencia de potencial, ¿quién me la entrega? Una batería. ¿Sí? Aquí tengo mi diferencia potencial. Más o menos, generando un campo eléctrico en la dirección que ustedes ven. Vamos a asumir que el portador de carga es positivo, que se mueve, ¿sí? Entonces, asociado a ese desplazamiento, a esa velocidad, de ese portador de carga, tengo una velocidad de arrastre y tengo un delta t, que sería mi desplazamiento. ¿Sí? Entonces, si yo relaciono esta expresión con la densidad de volumen, esa demostración ya la hice en clase, no la voy a hacer nuevamente, recuerden, esto es un repaso. Tendríamos que la corriente es igual a la carga por unidad de tiempo. Cierto, la corriente es la carga por unidad de tiempo. Entonces, si yo reemplazo velocidad, relaciono la densidad de portadores con el desplazamiento, tendría que la corriente eléctrica es igual a la densidad de portadores por la carga, por el área del conductor, por la velocidad de arrastre. De esa forma relaciono la corriente eléctrica con la cantidad de portadores de carga, por ejemplo, que yo tengo, la densidad de portadores de carga y la velocidad de arrastre, entre otras variables. Ahora les voy a recordar un poco de lo que estuvimos hablando de densidad de corriente eléctrica. La densidad de corriente eléctrica se define como la corriente por unidad de carga, ¿cierto? Es la corriente por unidad de carga. Se me había olvidado recordarles que esta corriente eléctrica sobre el área me va a dar la densidad
de corriente eléctrica. Pero resulta que la corriente eléctrica es una cantidad escalar. Pero miren, la densidad de corriente es una cantidad vectorial. Muy importante tenerlo en cuenta. O sea que tiene dirección, ¿cierto? A diferencia de la corriente, es un vector. Esto es un vector, esto es un escalar, ¿cierto? Entonces, si yo divido mi expresión anterior de la corriente entre el área, entonces voy a tener esta expresión para la densidad de corriente, que es la densidad de portadores por la carga, por la velocidad de arrastre o velocidad de deriva. Ahora, nosotros podemos obtener la corriente eléctrica a partir de la información de la densidad de corriente y el área. ¿Cómo? Yo vengo y me quedaría esta expresión de esta forma, que la corriente es igual a la integral de la densidad de corriente punto el diferencial de área. ¿Sí? De esta forma yo podría obtener mi corriente eléctrica. Pero en términos prácticos es mucho más sencillo a nivel práctico trabajar con valores de corriente porque es una cantidad escalar. La densidad de corriente es una cantidad vectorial y miren que depende del área del conductor. O sea que si tengo un conductor de 1 milímetro y paso a un conductor de 1.5 milímetros, estoy cambiando la densidad de corriente, ¿cierto? Entonces es más complicado para analizar. Entonces, en términos generales en circuitos es más sencillo hacer análisis con la corriente eléctrica. Como este circuito que vemos aquí tengo una batería. Esta batería está conectada a un bombillo, así como la explicación que hicimos al principio. Este bombillo tiene un filamento. Por aquí esta batería va a entregar una corriente que va a circular de esta forma, chin, 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 y va a retornar a la fuente. Ahora les voy a hablar de la siguiente temática, o para recordarles todo lo que hemos visto hasta el momento. Primero, que una corriente puede ser producido por el flujo de carga positiva o negativa. ¿Sí? Que la corriente convencional se trata como un flujo de cargas positivas. Esto está asociado en realidad a la dirección del campo eléctrico. Que las cargas en movimiento de los metales son electrones. Y eso solamente es en los metales. Se mueven son los electrones. En otro tipo de materiales, en un gas, ya es diferente. No se mueven solamente electrones, se pueden mover cargas positivas. Que la corriente convencional, asumimos que en un metal, por ejemplo, se mueven son cargas positivas, por decirlo. En cambio, el otro sentido, en un conductor metálico, en realidad lo que se está moviendo son los electrones. Pero recuerden que el sentido convencional, tomamos la misma dirección del campo que está asociado al movimiento de cargas positivas. ¿Sí? Otra cosa muy importante que vimos, que la corriente no es un fenómeno mecánico. La energía no es transmitida por los electrones. ¿Sí? Es decir, pero ¿quién es el que da la orden que se muevan a la velocidad de la luz? ¿Quién es el que se mueve cercano a la velocidad de la luz? En realidad es el campo eléctrico. ¿Sí? Imagínense una fila de soldados. ¿Sí? Una fila de soldaditos. Esos soldaditos están armando su fila. Y aquí está su comandante. El comandante les dice que comiencen a marchar y ellos inmediatamente comienzan a moverse. El desplazamiento que tiene cada uno de ellos es muy pequeño, ¿sí? Pero si tú analizas desde el punto donde estás dando la orden hasta donde llega, se da casi de forma instantánea, porque la orden, que es la que está dando el comandante, sí viaja cercano a la velocidad de la luz.